George Foreman contra Joe Frazier, la sorpresa brutal que cambió el boxeo. 22 de enero de 1973, Kingston, Jamaica. El 22 de enero de 1973, el sol jamaiquino era implacable, pero la temperatura en el ring, montado en el National Stadium de Kingston, estaba a punto de volverse aún más abrasadora. Aquel día, la historia del boxeo de los pesos pesados estaba a punto de ser reescrita en apenas unos minutos, con un drama tan repentino y devastador que dejó al mundo en shock. El campeón indiscutido, el temible Smoking Joe Frazier, invicto y con el halo de haber derrotado a Muhammad Ali en la pelea del siglo, se enfrentaba a un aspirante joven y silencioso, pero con una pegada legendaria, George Foreman. La previa, un campeón en la cima y un aspirante silencioso. Joe Frazier llegaba a Jamaica en la cúspide de su carrera. Desde su brutal victoria sobre Muhammad Ali en 1971, Joe había defendido su título con éxito y era considerado por muchos el mejor peso pesado del planeta. Su estilo era inconfundible, una presión asfixiante, un incansable ataque al cuerpo y sobre todo, ese gancho de izquierda demoledor que había derribado a Ali. Frazier era la encarnación de la voluntad inquebrantable y los analistas le veían pocas fisuras. Su récord era de 29-0, era impecable. Frente a él se alzaba George Foreman, un gigante tejano de 24 años, medalla de oro olímpica en México 68. Foreman también estaba invicto, con un récord de 37-0 y había noqueado a 34 de sus oponentes. Su poder era descomunal, casi mítico, sin embargo carecía del carisma mediático de Ali o de la probada resistencia de Frazier ante la élite. La prensa, tanto como local como mundial, respetaba su pegada, pero la mayoría veía este combate como un paso más en el reinado de Frazier. Se esperaba que la presión y el aguante de Smoking Joe serían demasiado para el joven aspirante. Pocos imaginaban la magnitud del cataclismo que estaba por ocurrir. La conversación se centraba en si Foreman podía siquiera sobrevivir más allá de los primeros asaltos ante la experiencia y el ritmo del campeón. El pesaje y la calma antes de la tormenta. El pesaje se llevó a cabo sin grandes fuegos artificiales. Frazier subió a la báscula marcando 97.3 kilogramos, pareciendo un bloque de músculo compacto, listo para la batalla. Foreman, más alto y con una envergadura imponente, registró 98.6 kilogramos. La diferencia de peso no era abrumadora, pero la constitución de Foreman lo hacía parecer mucho más grande en el ring. Las miradas eran intensas, pero sin las habituales payasadas de Ali. Ambos eran hombres de acción, no de palabras, y la prensa notó la seriedad en los rostros de ambos. Las apuestas favorecían a Frazier por un estrecho margen, reflejando el respeto por su título y su historial. La atmósfera previa al combate era de expectación, pero también de una cierta confianza generalizada en que Frazier a la larga encontraría la manera de imponerse, como siempre lo hacía. El combate, una explosión inesperada. Cuando sonó la campanada del primer asalto, el ambiente en el National Stadium era electrizante. Los fanáticos locales y los aficionados del boxeo de todo el mundo esperaban una guerra de desgaste, un Frazier acorralando y martillando, un Foreman buscando el golpe de gracia. Lo que obtuvieron, sin embargo, fue un shock que reverberaría por décadas. Asalto 1, el impacto inicial. Foreman salió del rincón con una intensidad inusual, no la de un golpeador paciente que muchos esperaban. Se lanzó sobre Frazier con una ráfaga de golpes, buscando imponer su tamaño y su poder desde el primer segundo. Frazier, acostumbrado a ser el agresor, intentó su habitual estrategia de presionar y acortar distancias, pero Foreman no le dio espacio. Un potente jab de izquierda, seguido de un derechazo, envió a Frazier a la lona por primera vez en su carrera profesional. La multitud rugió con una mezcla de sorpresa y asombro. Frazier se levantó, visiblemente aturdido, y el público incrédulo se preguntaba si había sido un resbalón o un golpe genuino. Pero Foreman no esperó a que se recuperara. Inmediatamente después del conteo, Foreman volvió a la carga con una furia devastadora. Conectó una serie de uppercuts y ganchos que volvieron a derribar a Frazier. Era increíble. El campeón invicto estaba en la lona por segunda vez en el primer asalto. El árbitro, Arthur Mercante, se apresuró a contar, pero Frazier, con su inquebrantable espíritu de lucha, se puso de pie una vez más. El minuto de descanso entre ambos asaltos debió ser un infierno para Frazier y su esquina, que intentaban desesperadamente reanimar a su campeón. La prensa a pie del ring, los comentaristas de televisión y los fanáticos de todo el mundo estaban atónitos. Nadie, absolutamente nadie, había visto a Frazier ser tratado de esa manera.
Round 2, el final brutal. La campanada para el segundo asalto sonó, pero la recuperación de Frazer era mínima. Foreman no mostró piedad, sabía que tenía al campeón herido y fue a terminar el trabajo. Volvió a lanzar una ofensiva implacable. Frazer, con su instinto de gladiador, intentó devolver los golpes y buscar una apertura, pero su defensa estaba comprometida. Foreman conectó otro brutal derechazo que envió a Frazer a espaldas a la lona por tercera vez. El público estaba de pie gritando. Frazer se levantó de nuevo, pero estaba claramente en malas condiciones. Foreman no le dio respiro, lo acorraló y desató una última ráfaga de golpes. Un devastador uppercut de derecha levantó a Frazer del piso y lo hizo volar por los aires, cayendo por cuarta vez al suelo. Era una imagen dramática, casi real. Frazer se levantó una vez más, tambaleándose y con los ojos vidriosos, un testamento de su increíble coraje, pero su rostro estaba hinchado y sus piernas ya no le respondían. El impacto y el legado. La victoria de George Foreman sobre Joe Frazier en 1973 fue una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo de los pesos pesados y un evento que dejó una cicatriz. No solo representó la pérdida del título para Frazier, sino que también demostró la fragilidad de cualquier boxeador ante un poder de golpeo tan devastador como el de Foreman. La prensa mundial se volcó en el asombro. Los titulares gritaban: Foreman demoledor, el nuevo rey ha llegado, Frazier destronado en un shock absoluto. Este combate catapultó a Foreman a la estratosfera de la fama, preparando el escenario para futuras batallas legendarias, especialmente su enfrentamiento con Muhammad Ali en el Rumble in the Jungle. Para Frazier fue una derrota humillante, pero su valor y resistencia en la lona, levantándose 6 veces, solo cimentaron su leyenda como un guerrero indomable. La velada de Kingston fue un recordatorio brutal de la imprescindible en el boxeo, un día en el que el poder crudo de un joven gigante destrozó el reinado de un campeón legendario en menos de 2 asaltos. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.